Mi nombre es Harper Lewis y lo que voy a contarles es algo que nunca pensé que experimentaría, y mucho menos sobreviviría para compartir. El 14 de julio de 2024 mi vida cambió para siempre. No solo tuve un roce con la muerte, crucé durante 7 minutos. Estaba clínicamente muerto, pero durante esos 7 minutos vi cosas que destrozaron todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Conocí a Jesús. Me mostró el futuro de Estados Unidos, y lo que está por venir no es solo político o económico, es espiritual. Lo que aprendí durante esos momentos me cambió para siempre y necesito que lo escuches. Era martes por la mañana, el tipo de día en el que nada parecía particularmente inusual. Salía el sol, el cielo estaba despejado y el aire se sentía en calma. Recuerdo estar de pie en mi cocina, preparando café. Mi teléfono vibró. Era mi mamá recordándome la cena de ese fin de semana. Sonreí y le respondí, nos vemos el domingo. Era solo un día más. Salí de casa alrededor de las 10 de la mañana, me dirigí al gimnasio, como siempre hacía. El viaje fue tranquilo. Tenía las ventanillas bajadas y la brisa me acariciaba la cara. Recuerdo cantar junto a la radio, sintiéndome normal. Pero cuando me acercaba a la intersección de ELM Street, el semáforo se puso amarillo. Debería haber disminuido la velocidad, pero no lo hice. Estaba en ese modo de piloto automático en el que todos caemos a veces. Presioné el acelerador, tratando de ganarle a la luz. Fue entonces cuando lo vi, un camión de reparto que venía a toda velocidad desde la izquierda. Mi cerebro apenas tuvo tiempo de registrar el sonido de los neumáticos chirriando antes de que el impacto me golpeara como una bomba. Hubo una explosión de metal. Mi auto giró. Mi cabeza se estrelló contra la ventana. El dolor recorrió mi cuerpo. Escuché el sonido de cristales rompiéndose y el eco distante de gente gritando. Entonces todo empezó a ralentizarse. Fue como si el mundo cambiara a media velocidad. Pude ver fragmentos individuales de vidrio flotando en el aire. Recuerdo haber pensado, esto es todo. Entonces el dolor desapareció. Simplemente se detuvo. Me sentí ingrávido, como si alguien me hubiera sacado de mi cuerpo. Me vi desplomado sobre el volante, con sangre en la cara, un hombre corriendo hacia mi auto, mi pecho subiendo y bajando de manera antinatural. Debería haber entrado en pánico, pero en lugar de eso, me sentí tranquilo, distante, como si estuviera detrás de un vidrio, viendo cómo le pasaba a otra persona. Entonces sentí un tirón. Al principio fue suave, como si estuviera atrapado en una resaca, pero se hizo más fuerte. Mi visión se oscureció, los sonidos se desvanecieron y luego, nada. Abrí los ojos, o al menos así lo sentí. Estaba flotando, ingrávida, suspendida en un espacio completamente oscuro, pero aún podía ver. No era como la oscuridad normal, era más como estar rodeado de terciopelo, suave y completo. No podía sentir mi cuerpo, ni manos, ni piernas, solo conciencia. Mis pensamientos estaban claros. Sabía quién era. Recordé el accidente. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Hola. No hubo eco, no hubo respuesta. Pero entonces noté algo, un movimiento en la distancia. Una luz, pequeña al principio, pero cada vez más grande. No era una luz típica. Era dorada y viva, palpitaba a medida que se acercaba. Sentí que el calor se extendía a través de mí. Cuanto más se acercaba, más sentía una abrumadora sensación de paz. Cada miedo, cada duda, cada gramo de dolor, desapareció. No solo estaba tranquilo, estaba completo. Entonces la luz habló, no con palabras, sino directamente a mi mente. Harper. Conocía la voz. No era solo familiar, estaba entretejido en la tela de mi alma. Jesús. La luz se expandió y allí estaba él, de pie frente a mí.
No brillaba como cabría esperar de las fotografías. Parecía humano, excepto sus ojos. No eran solo ojos. Eran galaxias, profundidad, color y luz arremolinándose en su interior. Él sonrió y sentí que todos los muros que había construido alrededor de mi corazón se desmoronaban. No has terminado, dijo. Sentí lágrimas, excepto que no tenía un cuerpo para llorar. Estoy muerto, ¿no? Yo pregunté. Dio un paso hacia mí, su mirada atravesó cada capa de mi ser. Sí, dijo suavemente, pero aquí no es donde termina tu historia. Lo sentí acercarse a mí, no físicamente, sino hasta el centro de mi ser. Me acercó y, de repente, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Vi imágenes, mi vida, mi familia, el momento del accidente. Entonces la visión cambió. Vi algo más, algo oscuro. ¿Qué es eso? Yo pregunté. Su expresión se volvió seria. Es el futuro, dijo. El espacio que nos rodea cambió. Ya no estaba simplemente flotando. Me movía rápidamente a través de capas de existencia que no podía entender. Vi campos de luz rodando como océanos. Seres de luz se movían entre ellos, sus formas cambiaban, aparecían y desaparecían de la visibilidad. ¿Dónde estamos? Yo pregunté. El borde de la eternidad, dijo Jesús. La mayoría nunca ve este lado. Mientras nos movíamos, comencé a escuchar un sonido, un zumbido. No era música, pero resonó a través de mí. Se sentía como si la creación misma emitiera sonidos y pudiera respirar. ¿Qué es eso? Yo pregunté. El sonido de la existencia, dijo. La vibración de la vida misma. Pasamos a través de capas de luz y oscuridad. Parte de la oscuridad se sentía pesada, espesa. Jesús extendió su mano y de ella irradió luz, haciendo retroceder la oscuridad. No toda la oscuridad es igual, dijo. Pero esto está creciendo. Vi gente, cientos, miles, caminando a ciegas en la oscuridad. Algunos lloraban, otros estaban enojados, algunos agarraban objetos, teléfonos, dinero, energía. Se han perdido en el camino, dijo Jesús. De repente nos detuvimos. Vi la tierra debajo de nosotros, pero no se parecía a la tierra que conocía. Incendios, inundaciones, ciudades en ruinas, protestas, miedo en los ojos de la gente. Y luego algo peor, sombras moviéndose por las calles, rostros distorsionados por el odio y la desesperación. América, dijo Jesús. Vi líderes parados en plataformas, gritando promesas vacías. Vi iglesias cerradas, predicadores silenciados, gente agarrando cruces pero sin saber cómo orar. ¿Por qué me muestras esto? Yo pregunté. Porque es necesario entender lo que viene, dijo Jesús. Levantó la mano y la oscuridad se abrió. De repente, emergieron figuras, seres de luz altos y radiantes. Sus formas oscilaban entre formas, algunas parecían humanas, otras algo más. Estos son los mensajeros, dijo Jesús. Los protectores. Uno dio un paso adelante. Su luz era tan intensa que era difícil mirarla. Se inclinó ante Jesús y luego me miró. Se te ha mostrado esto porque estás llamado, dijo el ser. ¿Llamado para qué? Yo pregunté. Para hablar, dijo Jesús. Para advertir. El ser se acercó. Hay un remanente, unos pocos fieles, pero sus oraciones se ven debilitadas por la duda y la distracción. ¿Cómo puedo ayudar? Yo pregunté. Cuéntales lo que has visto, dijo Jesús. Dígales que vuelvan a la oración y que permanezcan en la fe. Vi ciudades llenarse de luz, pequeñas al principio, pero creciendo a medida que la gente se reunía para orar. La oscuridad comenzó a retirarse. Las calles se llenaron de música y risas, gente arrodillada,
manos levantadas, cadenas cayendo. Este es el camino a seguir, dijo Jesús. Pero el tiempo es corto. El ser puso una mano sobre mi cabeza. La energía fluyó dentro de mí y luego caí rápidamente, de regreso a través de las capas, de regreso a mi cuerpo. Harper, dijo Jesús, su voz se apagó. Díselo. Estaba cayendo a través de capas de luz y oscuridad, y luego todo se detuvo. Yo estaba de pie. Aunque no tenía cuerpo físico, estaba en lo que parecía tierra firme, rodeado de una luz que parecía respirar. No era solo luz, era una luz viva. Zumbaba y palpitaba como el latido del corazón de la existencia misma. Me volví y fue entonces cuando lo vi. Estaba a solo unos metros de distancia. Jesús. No era como las pinturas o los vitrales que había visto cuando crecí. Él no era la figura suave y pálida con una expresión gentil. Él era algo más. Su presencia era vasta, absorbente, pero profundamente personal. Sus ojos, contenían galaxias. Vi luces y sombras arremolinándose en ellos, el nacimiento de las estrellas, la expansión del tiempo y, sin embargo, se centraron en mí como si yo fuera la única alma que existe. Él sonrió. No fue solo una sonrisa amable. Fue una sonrisa que llegó a los rincones más profundos de mi alma y sacó cada herida oculta, cada miedo tácito. Su mirada me dejó desnuda, pero no de una manera que me dejara vulnerable. Fue una manera que me hizo sentir completo. Harper, dijo. Su voz no era sana, fue vibración. Llenó el espacio y reverberó a través de mi esencia misma. No era solo una voz, era la verdad hecha realidad. Se supone que no deberías estar aquí todavía, dijo. Yo morí, dije. Él asintió. Sí, pero la muerte no es el final para ti. Quería caer de rodillas, pero no tenía rodillas sobre las que hacerlo. Mi propio ser se orienta hacia él de forma natural, como una flor que se vuelve hacia el sol. No entendía cómo estaba pensando, pero era como si él se estuviera comunicando directamente con mi espíritu. No entiendo, dije. Lo harás, respondió. De repente, extendió la mano. Tan pronto como su luz me tocó, las imágenes inundaron mi mente. Me vi de niño corriendo por un campo detrás de la casa de mis abuelos. Vi mi primer desamor. Vi a mi madre llorar cuando mi padre se fue. Vi momentos que había olvidado hacía mucho tiempo, cosas insignificantes, yo sosteniendo la puerta abierta para un anciano, sonriendo a una niña que estaba sentada sola durante el almuerzo en la escuela. Cada momento importa, dijo Jesús. Cada acto de amor, cada oración, incluso aquellas que pensabas que no tenían respuesta. Se acercó. Su presencia era abrumadora pero reconfortante. No estás aquí por accidente, dijo. Te han mostrado esto porque tienes un propósito. ¿Qué propósito? Yo pregunté. Ya verás, respondió. Entonces su expresión cambió. Su mirada se agudizó. La luz a nuestro alrededor comenzó a ondularse y cambiar. De repente, las imágenes que inundaban mi mente se oscurecieron. Vi ciudades ardiendo, gente gritando, caos y confusión. Iglesias cerradas. El miedo se propaga como un virus. ¿Qué es esto? Susurré. El futuro, dijo Jesús. El espacio a nuestro alrededor cambió. De repente, ya no estaba en la luz. Estaba parado sobre la tierra, mirando hacia Estados Unidos, pero no era el Estados Unidos que conocía. Las ciudades ardían, los edificios se derrumbaban, la gente gritaba y corría por las calles. Vi vehículos militares circulando por las ciudades. Guardias armados patrullaban las carreteras destrozadas. El miedo se retorció en los rostros de las personas. ¿Lo que está sucediendo? Yo pregunté. Estados Unidos me ha olvidado, dijo Jesús.
Su voz era tranquila, pero podía sentir la tristeza debajo de ella. Han abandonado la verdad por consuelo. Buscan poder en lugar de justicia. Me han dado la espalda. Vi cómo las imágenes cambiaban ante mí. Vi líderes, algunos familiares, otros desconocidos, de pie en los podios, hablando con confianza vacía. Detrás de ellos, las sombras se retorcían y se movían. Formas oscuras se aferraban a ellos, susurrándoles al oído. Los líderes sonrieron, pero sus ojos estaban muertos. La corrupción se ha arraigado en el corazón de la nación, dijo Jesús. Han elegido la codicia sobre la justicia, el orgullo sobre la humildad, el miedo sobre la fe. Vi iglesias, bancos vacíos, ventanas rotas. Vi pastores predicando ante las cámaras, pero los mensajes eran vacíos. Algunas congregaciones dormían, otras estaban sentadas en la oscuridad. Pero luego vi pequeños destellos de luz, pequeñas iglesias donde la gente se reunía de rodillas, con las manos levantadas en oración genuina. No todos se han apartado, dijo Jesús. Todavía queda un remanente. Vi gente orando en las salas de estar, madres orando por sus hijos, adolescentes reunidos en secreto para adorar, ancianos arrodillados en los pasillos vacíos de la iglesia. La luz de sus oraciones se disparó como rayos a través de la oscuridad. La fe todavía existe, dijo Jesús. Pero el enemigo está trabajando duro para extinguirlo. Luego vi las pantallas de los medios mostrando titulares, miedo, caos, división, políticos gritando, gente discutiendo en línea. Vi plataformas de redes sociales palpitando de ira y odio. Vi familias enfrentándose entre sí. Se les está alimentando con mentiras, dijo Jesús. El enemigo se nutre de la confusión. Crea división mediante el miedo, y Estados Unidos está cayendo en la trampa. ¿Qué pasa después? Yo pregunté. Eso depende, dijo Jesús, de ellos. Las visiones cambiaron. De repente, ya no estaba flotando sobre la tierra. Yo estaba parado en medio de eso. Vi un terremoto masivo que dividió el suelo debajo de una ciudad importante. Los edificios se derrumbaron, la gente gritó, se produjeron incendios. Luego una inundación. El agua corrió por las calles, arrastrando coches y cadáveres. La gente se aferraba a las señales de las calles y a los tejados. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Lo que sucede cuando una nación abandona sus cimientos, dijo Jesús. Luego vi el colapso económico. Los mercados bursátiles se desploman y los bancos cierran. La gente hacía fila afuera, desesperada por retirar dinero, pero las puertas permanecían cerradas. Vi familias perdiendo sus hogares, niños llorando en los coches. La violencia estalló en las calles. Pusieron su confianza en las riquezas, dijo Jesús, y las riquezas se han convertido en su Dios. Vi la guerra, explosiones, sirenas, soldados marchando por calles destrozadas. Vi tropas extranjeras, algunas con uniformes desconocidos, invadiendo suelo estadounidense. Pero entonces vi algo más, pequeños focos de luz. Barrios donde la gente oraba, familias tomadas de la mano, iglesias abriendo sus puertas, gente uniéndose en la fe. La luz empezó a crecer. Se movía por las calles, haciendo retroceder la oscuridad. La fe será probada, dijo Jesús, pero para aquellos que se mantienen firmes, la luz brillará. Vi gente arrodillada frente a edificios incendiados. Vi manos tomadas en oración. Vi surgir líderes, jóvenes y viejos, predicando con fuerza y verdad. Las multitudes que escuchaban no solo oían, estaban cambiando. Este es el futuro, dijo Jesús, si así lo eligen. Me volví hacia Jesús. ¿Qué pueden hacer? Yo pregunté. Oren, dijo. No puede ser tan simple, respondí. No lo es, respondió. Porque la verdadera oración requiere entrega. Extendió su mano y tocó mi pecho.
De repente, vi oraciones surgiendo de la tierra como rayos de luz. Algunos eran delgados, débiles. Algunos eran fuertes y radiantes. Algunos estaban rotos y descoloridos, pero todos se levantaron. La oración es el vínculo entre el cielo y la tierra, dijo Jesús, pero la mayoría de la gente ora sin fe, sin comprensión. Vi gente arrodillada en las iglesias, pero sus bocas se movían mientras sus corazones estaban cerrados. Vi a otros orando en autos, en dormitorios, solos y desesperados. Pero esas oraciones brillaron más. No son las palabras lo que importan, dijo Jesús. Es el corazón. Entonces vi al enemigo. Formas oscuras se movían entre las oraciones, intentando cortar la conexión. Pero cuando la gente oraba con verdadera fe, la oscuridad no podía tocarlos. Cuando dos o más oran juntos, dijo Jesús, el poder se multiplica. Vi iglesias brillando con luz. Vi gente parada hombro, con las manos levantadas en alabanza. Y vi que la oscuridad retrocedía. Pero el tiempo es corto, dijo Jesús. Necesitan orar ahora. Mientras estaba junto a Jesús, la luz a nuestro alrededor comenzó a atenuarse. La calidez que había llenado el espacio hace unos momentos comenzó a desvanecerse. Un escalofrío se apoderó del aire y sentí que la energía a nuestro alrededor cambiaba. De repente, las visiones cambiaron. Ya no miraba el mundo a través de la luz. Estaba viendo a través del lente de la oscuridad. Formas oscuras se movían por la tierra. Algunos sobrevolaban las ciudades, otros se deslizaban por barrios suburbanos. No eran humanos ni siquiera criaturas reconocibles. Eran formas cambiantes de sombra. ¿Qué son esos? Yo pregunté. La expresión de Jesús se ensombreció. Estos son los agentes del enemigo. Vi como una de las formas oscuras se deslizaba hacia un edificio gubernamental. Vi hombres y mujeres sentados en largas mesas, discutiendo políticas y decisiones. Sus bocas se movían, pero era la sombra detrás de ellos la que controlaba la conversación. Sus zarcillos se envolvieron alrededor de sus cuellos y presionaron sus oídos. Se susurraron palabras, palabras odiosas y egoístas. Las expresiones de los líderes se endurecieron, sus ojos se oscurecieron. Las decisiones se toman en oscuridad, dijo Jesús, no solo por los hombres, sino por los poderes que los controlan. Entonces vi otra figura entrar en un estudio de televisión. La sombra se envolvió alrededor de la boca del ancla. Sonrió a la cámara, pero pude ver sus ojos vidriosos. Su voz era tranquila y suave, pero las palabras que pronunció esparcieron miedo y división por el aire como veneno. Los medios de comunicación, dijo Jesús, una herramienta que se utiliza para sembrar miedo, confusión y odio. Vi gente en casa, familias sentadas frente a sus televisores. Podía sentir sus emociones cambiar con cada palabra que decían, ira, miedo, desconfianza. No es solo lo que dicen, dijo Jesús. Es lo que hacen sentir a la gente. Me volví y vi escuelas. Observé a los niños sentados en sus pupitres, mirando a los profesores que hablaban con voz apagada y cansada. Detrás de ellos, flotaban sombras. Mientras susurraban al oído de la maestra, los ojos de los niños se ponían vidriosos. Algunos estaban navegando en sus teléfonos, otros apenas estaban despiertos. Están siendo programados. Jesús dijo que no pensaran por sí mismos, que no buscaran la verdad, sino que siguieran la narrativa que se les había dado. Luego vi iglesias. Vi predicadores parados en los púlpitos, pero algunos de ellos tenían figuras oscuras detrás de ellos. Les susurraron al oído, tergiversando las escrituras para convertirlas en mensajes interesados. Vi predicadores del Evangelio de la prosperidad convenciendo a personas desesperadas para que dieran más dinero. Vi pastores ignorando el pecado y la rebelión, enfocándose solo en lo que hacía sentir cómoda a la gente. Incluso la iglesia está bajo ataque.
Jesús dijo que el enemigo se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad, gobierno, medios de comunicación, educación e incluso la fe. ¿Por qué? Yo pregunté. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Jesús dijo que busca debilitar los cimientos de Estados Unidos distorsionando la verdad, dividiendo familias y distrayendo los corazones. Entonces Jesús me mostró algo aterrador. Vi las sombras hacerse más grandes, más agresivas. Se alimentaban de la energía del odio y la división. Cuando la gente peleaba en línea, cuando se atacaban unos a otros, cuando difundían mentiras y chismes, eso le daba más fuerza a la oscuridad. Ni siquiera saben que están siendo utilizados. Jesús dijo, vi gente discutiendo sobre política, raza, religión, enfrentándose unos a otros. Las sombras prosperaron en esa energía. Se arremolinaban alrededor de la multitud, haciéndose más fuertes. La división fortalece al enemigo. Jesús dijo, la unidad lo debilita. Entonces, ¿por qué la gente no lo ve? Yo pregunté. Porque están dormidos, dijo Jesús, y el enemigo cuenta con que sigan así. La oscuridad parecía presionar por todos lados, pero entonces vi algo más, un destello de luz. Al principio era pequeño, apenas perceptible, pero luego creció. Vi a una mujer joven sentada en el suelo de su dormitorio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras agarraba su Biblia. Ella susurró una oración con labios temblorosos. La luz a su alrededor se hizo más brillante. La fe no está muerta, sonrió Jesús. Es solo dormir. Entonces vi a un pequeño grupo de adolescentes arrodillados en círculo en un pasillo vacío de la escuela. Estaban tomados de la mano y con la cabeza inclinada. Sus oraciones se elevaron como rayos de luz a través del oscuro techo. Luego vi a un hombre parado solo en un sitio de construcción. Su casco todavía estaba en su cabeza. Se lo quitó, cerró los ojos y susurró, «Ayúdame, Jesús». La luz a su alrededor explotó hacia afuera. Luego vi a más personas reunidas en las salas de estar, pequeños grupos reunidos en los sótanos, familias orando juntas en la mesa de la cena. Las iglesias abren sus puertas en medio de la noche y la gente entra para arrodillarse en silencio ante el altar. Avivamiento, dijo Jesús. Vi pastores predicando la verdad sin miedo. Líderes de adoración cantando desde el corazón. Personas reunidas, armadas, elevadas hacia el cielo. Vi cómo se derrumbaban las barreras raciales y se disolvían las diferencias políticas. Las personas ya no se identifican por su partido o procedencia, sino simplemente como hermanos y hermanas en Cristo. Estados Unidos está siendo llamado a regresar a mí, dijo Jesús. Pero el avivamiento no vendrá de los poderosos. Vendrá de los humildes. Vi movimientos que comenzaban en los lugares más improbables, pueblos pequeños, zonas rurales, barrios pobres. Los lugares olvidados y pasados por alto se convirtieron en epicentros de fe. Vi jóvenes predicando en las esquinas, mujeres ancianas enseñando a los niños a orar, padres ungiendo a sus hijos con aceite y cubriéndolos con oración antes de ir a la escuela. Pero no fue fácil. Vi persecución. Los medios lo ridiculizaron. Los políticos los llamaron peligrosos. Algunas iglesias lo rechazaron por ser demasiado radicales. Pero no se detuvieron. La luz solo se hizo más brillante. La fe resucitará de las cenizas, dijo Jesús. Y aquellos que se mantengan firmes en la verdad se convertirán en el fundamento de la próxima generación. Vi un pequeño grupo de personas paradas en una colina. La oscuridad los rodeó, pero no tuvieron miedo. Se tomaron de las manos y levantaron los ojos al cielo. Estos son mi remanente, dijo Jesús. El grupo era pequeño, pero la luz que irradiaban era poderosa. Algunos eran jóvenes, otros eran ancianos. Algunos vestían trajes, otros vestían ropas sencillas, pero su fe era la misma. Vi ángeles parados detrás de ellos,
con las espadas desenvainadas y las alas extendidas. Están protegidos, dijo Jesús. Luego vi al remanente caminando por ciudades oscuras. Su luz hizo retroceder las sombras mientras caminaban. La gente salía de callejones y edificios en ruinas, atraída hacia la luz. El remanente liderará el avivamiento, dijo Jesús. Pero enfrentarán oposición. Vi a algunos de los remanentes encarcelados, a otros atacados públicamente. Algunos perdieron sus hogares y sus trabajos, pero nunca dejaron de orar. El remanente no puede ser quebrantado, dijo Jesús. La luz del remanente creció. Se extendió por barrios, luego pueblos y luego ciudades. La oscuridad gritó y retrocedió. Este es el futuro, dijo Jesús, si están dispuestos a permanecer firmes. Entonces lo vi, el punto de quiebre. Un enorme terremoto arrasó la costa oeste. Los edificios se derrumbaron. Vi incendios forestales extendiéndose por bosques y vecindarios. Las inundaciones se tragaron ciudades enteras. Los huracanes azotaron la costa este. Vi el colapso del mercado de valores. La gente hace cola en los bancos, las tiendas de comestibles están vacías y estallan disturbios. Vi un escándalo político importante, un líder expuesto por corrupción. El gobierno se desestabilizó. La gente se volvió contra la policía. La presencia militar aumentó en las calles. ¿Qué pasa ahora? Yo pregunté. Esto es el sacudimiento, dijo Jesús. Debe venir antes de la curación. Luego vi iglesias abriendo sus puertas. La gente entró en tropel. Algunos lloraban, otros gritaban pidiendo respuestas, otros simplemente caían de rodillas. Vi pastores dando un paso al frente, predicando la verdad con valentía. Vi comunidades reuniéndose, no con miedo, sino con fe. Entonces la luz empezó a extenderse. La oscuridad retrocedió. La fe aumentará, dijo Jesús, pero primero habrá ajuste de cuentas. Me quedé allí congelado mientras las visiones se desarrollaban ante mí. Vi ciudades en ruinas, calles llenas de vidrios rotos y edificios en llamas. Las familias se apiñaban en refugios. El miedo flotaba en el aire como humo. Pero a través de la devastación surgió algo más, la luz. Pequeño al principio, pero creciendo. Comenzó en lugares que nadie esperaba. Un niño estaba parado en los escalones de una iglesia en ruinas, sosteniendo una Biblia que apenas se mantenía unida. Se quedó allí solo y comenzó a orar. Su pequeña voz resonó por la calle vacía. Mientras oraba, una delgada línea de luz se extendía desde su pecho hacia el cielo. Esa luz pulsó hacia afuera, ondeando en el aire. Pronto otros comenzaron a reunirse. Una mujer se acercó y se arrodilló junto al niño, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego se les unió otro hombre. Vinieron más. Se arrodillaron juntos, con las cabezas inclinadas y las manos juntas. Y entonces la luz se multiplicó. Vi cómo la luz de sus oraciones se fusionaba y crecía hasta convertirse en un pilar que se elevaba hacia el cielo. La oscuridad que los rodeaba retrocedió, siseando como si la estuvieran quemando. La fe reconstruirá lo que el miedo destruyó, dijo Jesús. Me volví y vi otras escenas. Vi familias reunidas en las mesas de la cocina, tomadas de la mano mientras oraban por comidas que apenas tenían suficiente comida. Vi a padres arrodillados junto a las camas de sus hijos, cubriéndolos con mantas y susurrando oraciones de protección. Madres de pie en las habitaciones del hospital, con las manos presionadas contra el cristal mientras oraban por sus hijos enfermos. Vi iglesias reabriendo, pero ya no eran las mismas. Estos no eran santuarios pulidos y cómodos con luces tenues y cafeterías. Eran lugares sencillos y crudos donde la gente se reunía simplemente para adorar y clamar a Dios. No había cámaras. Sin valor de producción, solo gente de rodillas buscando la presencia de Dios. Vi a extraños ayudándose unos a otros,
Personas regalando lo último que les quedaba de comida, ayudando a reconstruir casas, sentándose con ancianos que no tenían a nadie más. La división que alguna vez había envenenado al país, raza, política, clase, se desvaneció bajo el peso de la desesperación y la fe. Están aprendiendo a verse de nuevo. Jesús dijo, luego vi hospitales, médicos y enfermeras trabajando incansablemente, pero la curación no venía solo de la medicina. Venía de la fe. Vi a una enfermera arrodillada junto a la cama de un paciente, con las manos apoyadas en su pecho mientras oraba. El monitor cardíaco del hombre se estabilizó y su respiración se volvió estable. La enfermera sonrió y se secó las lágrimas de los ojos. La fe los está curando, dijo Jesús, cuando entreguen sus fuerzas y se apoyen en mí, se producirán milagros. Vi barrios formando vínculos protectores, gente reunida en los porches por las noches para orar, agentes de policía caminando por las calles, pero no con miedo o agresión. La gente les dio la bienvenida. Vi iglesias organizando comidas comunitarias, alimentando a los hambrientos. Los muros que alguna vez dividieron a las comunidades, literales y espirituales, estaban cayendo. La unidad, dijo Jesús, es la clave, pero tendrán que luchar por ella. Entonces vi un grupo de jóvenes parados en una esquina, una pandilla. Sus expresiones eran duras, pero un niño dio un paso adelante con las manos temblorosas. Él dijo, «¿Puedo orar por ti?». Los demás se rieron, pero el chico se mantuvo firme. Lentamente, uno por uno, los demás avanzaron. Cerraron los ojos, inclinaron la cabeza y, en ese momento, la oscuridad que se había apoderado de ellos comenzó a disiparse. Unidad por la fe, dijo Jesús. Así es como vendrá la curación. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Pero qué pasa si no lo hacen? Yo pregunté. Lo harán, dijo, porque la oscuridad no puede resistir cuando mi pueblo ora unido. Jesús se volvió hacia mí y su mirada se suavizó. La luz a su alrededor palpitaba suavemente y sentí el peso de su presencia sobre mí. Hay algo más, dijo. De repente, las visiones se desvanecieron. Ya no estaba sobre la tierra. Estaba en una habitación, un espacio sencillo y tranquilo. En el medio había una mesa de madera sobre la que ardía una sola vela. Había una silla. Siéntate, dijo Jesús. Me senté y él se sentó frente a mí. La vela parpadeó, arrojando una suave luz sobre su rostro. Ya viste lo que viene, dijo, pero esto no se trata solo de Estados Unidos, se trata de ti. Sentí mi pecho apretarse. ¿A mí? Yo dije. Extendió la mano y tocó mi mano. De repente, toda mi vida pasó ante mis ojos, no como antes, cuando veía recuerdos, sino con detalles nítidos y vívidos. Vi cada momento que había dudado de él, cada vez que me había alejado, cada pecado que había cometido, cada palabra irreflexiva que había dicho, cada vez que me había elegido a mí mismo antes que a otra persona. Bajé la cabeza avergonzado. Tú sabes todo esto, susurré. Sí, dijo, y te amo. Negué con la cabeza. No lo merezco. Nadie lo hace, respondió. Por eso se llama gracia. Sentí su mano apretarse alrededor de la mía. Harper, te creé con un propósito. Este momento, todo esto, no es por accidente. Levanté la cabeza y él se acercó. Sus ojos tenían galaxias, pero su mirada estaba completamente fija en mí. Necesito que regreses, dijo. ¿Pero por qué yo? Yo pregunté. No soy especial, no soy lo suficientemente fuerte. No es necesario ser fuerte, dijo. Solo hay que estar dispuesto. Sentí mi corazón temblar dentro de mi pecho. Quería decir que no. Quería decirle que no era capaz, pero no podía apartar la mirada de sus ojos. Hay algo que necesitas saber, dijo. De repente, la habitación cambió.
Estaba parado en una pequeña iglesia. Había bancos de madera alineados en la habitación y las paredes estaban desnudas. Vi a un hombre parado en el púlpito, con las manos agarrando los bordes mientras predicaba. Su voz temblaba, pero sus palabras eran fuertes. La gente estaba sentada en los bancos escuchando, algunos lloraban. ¿Quién es? Yo pregunté. Tú, dijo Jesús. Mi corazón se aceleró. ¿Hablarás? Dijo. Les contarás lo que has visto. No sé cómo, dije. Se inclinó más cerca, su mirada feroz. Les dirás que el tiempo es corto, que el avivamiento se acerca, pero solo si oran. Tragué fuerte. ¿Qué pasa si no escuchan? Algunos no lo harán, dijo, pero aquellos que lo hagan lo cambiarán todo. De repente, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Mi corazón dio un vuelco cuando comencé a caer. Esperar. Grité. Jesús se quedó quieto, tranquilo. Su mirada nunca dejó la mía. Díselo, dijo. Caí más rápido. Podía sentir la luz alejándose de mí. Mi mente gritó mientras caía hacia abajo, a través de la oscuridad, a través del tiempo. Mi pecho ardía. Mis pulmones pidieron aire a gritos y luego dolor. Mis ojos se abrieron de golpe, luces brillantes, el sonido de las máquinas pitando, voces gritando, un dolor agudo y ardiente en las costillas. Jadeé, ahogándome con el tubo de plástico en mi garganta. Las manos estaban sobre mi pecho, presionando con fuerza. Ella ha vuelto, alguien gritó. Una enfermera se inclinó sobre mí y abrió mucho los ojos. Oh, Dios mío, susurró. Ella está respirando.